Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es William Martínez y mi grupo está conformado por Albert Morón, Javier Cabrales, Mayerlis Vidal. Y en este video a continuación le vamos a hablar sobre el microprocesador, su definición, su historia y su arquitectura. El microprocesador es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el cerebro de un ordenador. Es el encargado de ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria. El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico de la placa base de la computadora. Normalmente, para su correcto y estable funcionamiento, se le incorpora un sistema de refrigeración que consta de un disipador de calor fabricado en algún material de alta conductividad térmica, como cobre y aluminio, y de uno o más ventiladores que eliminan el exceso de calor absorbido por el disipador. Entre el disipador y la cápsula del microprocesador, actualmente se coloca pasta térmica para mejorar la conductividad del calor. Existen otros métodos más eficaces, como la refrigeración líquida o el uso de células Peltier para refrigeración extrema. La historia del microprocesador. El microprocesador surgió de la evolución de distintas tecnologías predecesoras, básicamente de la computación y de la tecnología de semiconductores. El inicio de esta última, dado a mitad de la década de 1950, estas tecnologías se fusionaron a principios de los años 1970, produciendo el primer microprocesador. Dichas tecnologías iniciaron su desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial. En este tiempo, los científicos desarrollaron computadoras específicas para aplicaciones digitales. Emprendió un fuerte crecimiento también para propósitos científicos y civiles. La tecnología electrónica avanzó y los científicos hicieron grandes progresos en el diseño de componentes de estado sólido y semiconductores. En 1948, en los laboratorios Bell crearon el transistor. El primer microprocesador fue el Intel 4004, producido en 1971. Desarrolló originalmente una calculadora y resultó revolucionario. Para su época contenía 2300 transistores. Era un microprocesador de arquitectura de 4 bits que podía realizar hasta 60.000 operaciones por segundo, trabajando a una frecuencia de reloj de alrededor de 700 kHz. El primer microprocesador de 8 bits fue el Intel 8008, desarrollado a mediados de 1972. Para su uso en terminales informáticos, el Intel 8008 integraba 3300 transistores y podía procesar a frecuencias máximas de 800 kHz. El primer microprocesador realmente diseñado para uso general desarrollado en 1974 fue el Intel 8008 de 8 bits, que contenía 4500 transistores y podía ejecutar 200.000 instrucciones por segundo, trabajando alrededor de 2 MHz.
El microprocesador de 16 bits fue el 8086, seguido del 8088. El 8086 fue el inicio y el primer miembro de la popular arquitectura por 86, actualmente usada en la mayoría de los computadores. El chip 8086 fue introducido al mercado en el verano de 1978, pero debido a que no había aplicaciones en el mercado que funcionaran con 16 bits, Intel sacó al mercado el 8088, que fue lanzado en 1979. Llegaron a operar a frecuencias mayores de 4 MHz. Uno de los primeros procesadores de arquitectura de 32 bits fue el 80386 de Intel, fabricado a mediados y fines de la década de 1980. En sus diferentes versiones, llegó a trabajar a frecuencias del orden de los 40 MHz. El microprocesador DED Alpha se lanzó al mercado en 1992, corriendo a 200 MHz. En su primera versión, en tanto que el Intel Pentium surgió en 1993 con una frecuencia de trabajo de 66 MHz, el procesador Alpha de tecnología RISC y arquitectura de 64 bits marcó un hilo declarándose como el más rápido del mundo en su época. Llegó a 1 GHz de frecuencias, haciendo el año 2001, irónicamente a mediados del 2003, cuando se pensaba quitarlo de circulación. El Alpha aún encabezaba la lista de los microprocesadores más rápidos de Estados Unidos. Los microprocesadores modernos tienen una capacidad y velocidad mucho mayores y trabajan en arquitecturas de 64 bits. Integran más de 700 millones de transistores, como es en el caso de las series i-Core 7. Pueden operar a frecuencias normales algo superiores a los 3 GHz, que son en equivalencia a 3000 MHz. Encapsulado es lo que rodea la olea de silicio en sí para darle consistencia, impedir su deterioro, por ejemplo, por oxidación por el aire, y permite el enlace con los conectores exteriores por su acoplamiento en su zócalo de la placa base. Memoria caché es una memoria ultra rápida que emplea el procesador para tener alcance directo a ciertos datos que predeciblemente serán utilizados en las siguientes operaciones sin tener que acudir a la memoria RAM. Reduce así el tiempo de espera para adquisición de datos. Todos los micros compatibles con la PC poseen la llamada caché interna del primer nivel o L1, es decir, lo que está dentro del micro encapsulado. Junto a él, los micros más modernos son Core i3, Core i5, Core i7, etc. Incluyen también en su interior otros niveles de caché más grandes, aunque algún
menos rápido es la caché de segundo nivel o L2, e incluso los hay como memoria caché de nivel T o L3. Coprocesador matemático. Unidad de coma flotante. Es la parte de micro especialización en esta clase de cálculo matemático. Antiguamente estaba en el exterior del procesador. Otro chip estaban partes están consideradas como una parte lógica junto con los registros, la unidad de control, memoria y bloque de datos. Arquitectura del microprocesador, segunda parte. Registros son básicamente un tipo de memoria pequeña con fines especiales que el micro tiene disponibles para algunos usos particulares. Hay varios grupos de registros en cada procesador. Un grupo de registros está diseñado para control del programador y hay otros que no son diseñados para ser controlados por el procesador, pero que la CPU los utiliza en algunas operaciones. En total son 32 registros que tiene. Memoria es el lugar donde el procesador encuentra las instrucciones de los programas y sus datos. Tanto los datos como las instrucciones están almacenados en memoria y el procesador las accede desde allí. La memoria es una parte interna de la computadora y sus funciones esenciales es proporcionar un espacio de almacenamiento para el trabajo en curso. Puerto es la manera en la que el procesador se comunica con el mundo externo. Un puerto es análogo a una línea de teléfono. Cualquier parte de la circuitería de la computadora con la cual el procesador necesita comunicarse tiene asignado un número de puerto que el procesador utiliza como si fuera un número de teléfono para llamar circuitos o a partes especiales de la computadora.